La ONU advierte que Gaza está al borde de una hambruna a gran escala y pide aumentar urgentemente la ayuda humanitaria. Israel reconoce que la situación es dura, según el ministro de Exteriores, pero niega que haya hambruna y dice que la presión internacional solo beneficia a Hamás. Con este y más titulares, arrancamos. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU asegura que en Gaza está teniendo lugar el peor escenario posible. La propagación de la hambruna es inminente si no entra ayuda humanitaria de forma inmediata. Y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, afirma que su país está dispuesto a unirse a Francia en el reconocimiento del Estado palestino, a menos que Israel cumpla condiciones que incluyen un alto el fuego con Hamás. Bienvenidos a DW Noticias, soy Leandro Fest, gracias por elegirnos. En Gaza ya han muerto más de 60.000 palestinos en 21 meses de guerra. Así lo afirma el Ministerio de Sanidad del enclave palestino controlado por Hamás, considerado grupo terrorista por varios países. Estas últimas cifras se conocen mientras aumenta la presión internacional sobre Israel para que permita la entrada de más ayuda en la franja. La ONU advierte de que Gaza se encuentra al borde de una hambruna a gran escala. DW pudo hablar con los propios palestinos sobre el terreno, sobre su lucha diaria para encontrar comida. Un sinfín de tiendas de campaña bajo el caluroso sol de verano en el centro de la ciudad de Gaza. Decenas de miles de desplazados lo han perdido todo. El hambre y la desnutrición se adueñan de Gaza. Gracias a la creciente presión internacional, Israel aceptó el ingreso de ayuda en la franja, pero controla todo lo que entra. La gente dice que no ha cambiado prácticamente nada. Lo normal es que las mujeres de Gaza nos despertemos todos los días con nuestros hijos pidiéndonos pan o algo para comer. ¿Hay comida, mamá? ¿Hay algo para comer? A veces pasamos días sin pan, sin harina, nada. ¿Cómo podemos alimentar a nuestros hijos? No hay trabajo, no hay dinero y los precios son inalcanzables. Esperamos que los camiones vuelvan a llegar de forma regular y que la ayuda se distribuya a todas las familias, que todos reciban su parte y puedan comer. Si Dios quiere, habrá un cambio positivo y todos tendrán comida. Los niños comerán y los ancianos comerán. Muchos aseguran que el sistema de distribución de ayuda humanitaria colapsó. Si quieren comer, deben arriesgar su vida para conseguir un paquete de alimentos en los puntos de distribución de la fundación privada respaldada por Israel o perseguir camiones con suministros. La ayuda que llegó en los 2 últimos días fue saqueada o robada por bandidos. Normalmente entregaban pequeñas cantidades a la gente, pero no todos reciben esa ayuda. Y aunque recibas un paquete de comida, ¿cuánto te puede durar? Contiene latas de frijoles, garbanzos y unos kilos de lentejas. ¿Cuánto puede durar eso? Los precios de los alimentos reflejan la escasez de suministros. Muchos afirman que algunos de los alimentos saqueados de los camiones de ayuda humanitaria se revenden a precios carísimos. Por un kilo de harina piden 40 euros. La gente no tiene opción. Están dejando que entre ayuda, pero no llega a nosotros. Los comerciantes se adueñan de ella y la venden a precios altísimos. Un kilo de harina cuesta 150 shekels, unos 40 euros. ¿Quién puede permitirse gastar 150 shekels al día? Hoy comí tan solo un pedazo de pan. ¿Qué podemos hacer? Ayer fuimos a dormir con hambre. Así vivimos. O comemos una rebanada entera de pan a la mañana, o solo la mitad y dejamos la otra mitad para la tarde. Una protesta de niños y madres que reclaman comida. Para los gazatíes, la situación es humillante. La guerra ha hecho que los habitantes de Gaza sean totalmente dependientes de la ayuda exterior. Y hay mucho para ampliar sobre estos temas y para ello conectamos con la periodista Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, se está lanzando ayuda humanitaria desde aviones, se permitió la entrada de cientos de camiones con ayuda humanitaria. Sin embargo, el ministro de Exteriores israelí rechazó la posibilidad de un alto el fuego. No obstante, ¿está Israel cediendo de alguna manera ante la creciente presión internacional para evitar lo que la ONU ya denomina hambruna en Gaza?
Leandro, por una parte sí, está cediendo, de lo contrario probablemente no hubiera abierto los pasos ni hubiera permitido que se lancen toneladas de comida por aviones con paracaídas, ni siquiera hubiera permitido la Fundación Humanitaria para Gaza, que es esta organización estadounidense con su propio equipo armado que reparte comida y también muerte, como dicen los palestinos, alrededor de sus 4 centros de reparto. La cosa es que si nos fijamos en cómo se está repartiendo la ayuda humanitaria, tanto en la Fundación Humanitaria para Gaza como lanzamientos de comida por el cielo, como camiones que entran todavía a cuentagotas, no entran tantos como son necesarios según la ONU, todo eso señala una disposición de tirar comida e irse corriendo. Digo, por parte de los dadores. Imaginemos cómo es que se tiren toneladas de comida desde el cielo. ¿Quién puede ir a coger esas cajas en un territorio en el que hay una guerra? Lo mismo con la Fundación Humanitaria para Gaza. Ellos tienen 4 centros en los que abren los centros por muy poco tiempo para cientos de miles de habitantes que corren a coger esas cajas de comida también muy pesadas y caminar muchos kilómetros. No parece ser una situación en la que de verdad se está alimentando una población, se está alimentando a los más fuertes, a los que sobreviven, a los que llegan. Por lo tanto, el gesto de Netanyahu, del gobierno israelí en este momento, parece más bien un gesto. Maya, vimos también en los últimos días que la presión también es interna con ONGs israelíes, hablando directamente de nuestro genocidio. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Maya? ¿Cómo está la opinión pública en Israel respecto a la situación humanitaria en Gaza? Si hay algo en Israel que caracteriza al país en los últimos varios años es una división muy profunda. Hay mucha gente que sabe y cree lo que está pasando en Gaza, a pesar de que el filtro informativo se ha pasado por Hamás, se informan de otras maneras. Hay otro montón de gente que piensa que no y que no es verdad realmente, que tal vez la situación está mal, pero no tan mal, y que esta guerra tiene que continuar porque el 7 de octubre, las masacres del 7 de octubre lo justifican todo. Es una población dividida y ha habido estas 2 organizaciones que han dicho esto y han llamado genocida a lo que está sucediendo en Gaza, pero hay otras muchas que no califican y sin embargo sí salen a las calles a modo diario. Hay muchas organizaciones que están tratando de presionar al gobierno con lo que pueden, manifestándose, parando de trabajar o mandando cartas, como la Asociación de Médicos, pilotos, universidades. Hay movimientos de en diferentes intensidades y con diferentes discursos, pero todo en contra de la guerra. El canciller alemán Friedrich Merz y el rey Abdalá de Jordania se han reunido aquí en la capital alemana para discutir los planes de ayuda humanitaria por vía aérea a Gaza. Merz aseguró que su gobierno trabajará de manera conjunta con Jordania para enviar ayuda humanitaria de forma urgente a la Franja de Gaza. Asimismo, calificó la decisión de Israel de levantar algunas restricciones a la ayuda como un paso importante. Y añadió además que se debe seguir en esa dirección. El mandatario alemán también subrayó la necesidad de un alto el fuego en Gaza y dijo que Alemania participará esta semana en los lanzamientos de ayuda humanitaria por vía aérea. Y queremos saber más sobre este tema, por eso contamos con nuestra compañera Carol Guerrero en nuestro estudio parlamentario. Carol, Alemania participa en colaboración con Jordania en el lanzamiento de ayuda humanitaria. ¿Qué más sabemos de esta colaboración y de la ayuda alemana para Gaza? Hola Leandro, buenas noches, es un gusto saludarte. Pues lo que ha explicado el canciller federal Friedrich Merz es que ya 2 aviones alemanes están rumbo a Jordania y la idea es que a partir de mañana o a más tardar el fin de semana estos aviones militares A400M comiencen con el lanzamiento de ayuda humanitaria. Sin embargo, en lo que sí han coincidido tanto el canciller federal como el rey de Jordania es que esto no va a ser suficiente para mitigar la situación que vive la población gazatí. De hecho, el rey de Jordania lo describía como una gota en un océano. Es importante destacar, Leandro, que esta no es la primera vez que Jordania y Alemania trabajan de forma conjunta en este tipo de misiones. Ya lo hicieron en marzo del año pasado, cuando Alemania envió 2 aviones Hércules de su fuerza aérea para realizar este tipo de operaciones. Veremos si en esta ocasión se podrá cumplir con el plazo de mañana o si se tendrá que esperar hasta este fin de semana.
Carol, vemos también cómo aumenta la presión internacional sobre Israel. Son especialmente socios europeos de Alemania como Francia o España los que piden a la Comisión Europea presionar a Israel. ¿Va a cambiar también Alemania su tono con Israel o es algo impensable para Berlín? Leandro, ya hemos visto que Alemania ha endurecido un poco el tono con Israel. Sí es cierto que Berlín siempre ha sido bastante cautelosa con Israel, sobre todo por esta responsabilidad histórica que Alemania tiene con Israel derivada del Holocausto. Sin embargo, en las últimas semanas y a raíz de esa presión internacional que tú mencionas, pues Alemania y sobre todo el canciller Merz sí que ha estado un poco más crítico con Israel. De hecho, Merz no cierra la puerta a que se tomen medidas contra Israel, eso sí, en el marco de la Unión Europea. Sin embargo, es probable que tengamos más informaciones al respecto en los próximos días porque lo que anunciaba hoy el canciller es que se considera un desplazamiento de los ministros de Exteriores, tanto de Alemania como de Francia y también del Reino Unido, y buscan tratar de establecer un diálogo con su homólogo israelí para tratar de determinar algunas medidas que puedan mitigar la crisis que está afrontando, según los reportes, la población gazatí. Eso sí, es importante destacar y aclarar que de momento, y lo enfatizó hoy el canciller de Alemania, Merz, Berlín no contempla, por lo menos en el corto plazo, un reconocimiento del Estado palestino. Leandro. Carol Guerrero, muchas gracias por tu completo reporte desde el estudio parlamentario de DW. Gracias a ti, Leandro. Y lo decía Carol Guerrero, Alemania por ahora no, pero parece que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció que su país sí reconocerá a Palestina como Estado en septiembre, a menos que Israel adopte medidas sustanciales para poner fin a la situación en Gaza. Starmer hizo este anuncio un día después de afirmar que la sociedad británica está, y citamos textualmente, repugnada por las imágenes de personas muriendo de hambre en Gaza. El primer ministro británico enfrenta una creciente presión de su partido laborista para adoptar una línea más dura hacia Israel, que se agudizó después del reciente anuncio del presidente Emmanuel Macron de que Francia reconocerá un Estado palestino en septiembre. En todo el mundo, 146 países han reconocido ya al Estado palestino. Nuestro objetivo sigue siendo un Israel seguro y protegido, junto a un Estado palestino viable y soberano. Pero en este momento, ese objetivo se encuentra bajo una presión sin precedentes. Siempre he dicho que reconoceremos un Estado palestino como contribución a un proceso de paz adecuado en el momento más oportuno para la solución de dos estados. Ahora que esa solución se ve amenazada, es el momento de actuar. Por eso hoy, como parte de este proceso hacia la paz, puedo confirmar que el Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, a menos que el gobierno israelí tome medidas sustantivas para poner fin a la terrible situación en Gaza. Vamos a desarrollar un poco más este tema con el periodista Daniel Postico desde Londres. Daniel, ¿por qué llega esta decisión de reconocer al Estado palestino en este momento? ¿Realmente existe esa voluntad por parte del primer ministro británico o puede quedarse en la nada si Israel acepta un alto el fuego? Hola, buenas tardes. Pues llega primero por la presión que hay aquí en el Reino Unido y luego la presión internacional. En las últimas semanas las imágenes que están llegando desde Gaza son cada vez más difíciles de justificar. La presión es cada vez más grande. Coincide con el informe de las Naciones Unidas hablando de una situación de hambruna, y todo esto ha impulsado a Starmer a tomar esta decisión. En cualquier caso, a diferencia de Macron, es un reconocimiento condicional. Hay 4 condiciones que le pone a Netanyahu. Una de ellas es el que entre en un proceso de paz que termine con la situación de 2 estados, algo que es imposible que reconozca Netanyahu. Starmer no quiere entrar en un callejón sin salida, quiere tener un cierto margen de maniobra dependiendo cómo evoluciona la situación en los últimos meses, y también quiere presentar un proceso de paz junto con Macron y con Merz, el canciller alemán, en Gaza y en Israel.
Daniel, más allá del contexto internacional de presión a Israel, ¿cómo es la situación interna en el país? ¿Coincide la opinión pública con la de la dirigencia política? Pues este ha sido el gran problema los últimos meses, que la opinión pública quería que un alto el fuego por parte de Israel. Buena parte de la población consideraba que se estaba produciendo un genocidio. Un 55% de los británicos creen que debería reconocerse el Estado de Palestina. Solo un 13% creen que no. También en los últimos días, 250 diputados del Parlamento, un 40% de los diputados han pedido al primer ministro el reconocimiento del Estado de Palestina. Un tercio de su gabinete, de los diputados de su partido, por tanto, Keir Starmer ha tenido que tomar esta decisión por la situación que hay también en el Reino Unido, donde la presión también es cada vez mayor. Daniel Postigo, muchas gracias por todos estos datos desde Londres. Gracias. Y este martes concluyó en Nueva York la Conferencia de Naciones Unidas sobre la solución de dos estados. Su objetivo era impulsar acciones vinculantes que conduzcan al fin del conflicto en Gaza y a la creación de un Estado palestino desmilitarizado. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que la solución es el único camino creíble hacia una paz justa y duradera, fueron sus palabras. Estados Unidos e Israel boicotearon el evento. Washington calificó la reunión de improductiva e inoportuna, mientras que Tel Aviv rechazó la propuesta de los dos estados. La autoridad palestina instó a Hamás a liberar a los rehenes, entregar el control de Gaza y reclamó el reconocimiento inmediato de Palestina. Una idea de dos estados que no es nueva. Se lo contamos en el siguiente informe. La idea de una solución de dos estados se remonta a 1947, cuando Naciones Unidas propuso dividir el mandato británico de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, marcado aquí en rojo, con Jerusalén bajo el control internacional. Los líderes judíos aceptaron el plan, pero los árabes lo rechazaron, y estalló una guerra durante la cual Israel declaró su independencia en mayo de 1948. Cientos de miles de palestinos fueron expulsados de sus hogares. La guerra y sus consecuencias relegaron la fundación de cualquier Estado palestino. Las disputas territoriales entre Israel, Egipto, Jordania y Siria condujeron a la Guerra de los 6 días en 1967, conflicto que llevó a 1 millón de palestinos a vivir bajo la ocupación israelí, junto con los territorios que reclaman para su futuro Estado. En 1993 los acuerdos de Oslo reavivaron las esperanzas. Israelíes y palestinos se reconocieron mutuamente y comenzaron a construir un marco para la paz. El territorio propuesto para los palestinos era mucho más pequeño que en 1947, incluía Gaza y la mayor parte de la Cisjordania ocupada bajo un complejo sistema de control compartido y dividido. Pero en las 3 décadas posteriores esa visión se vio erosionada por los levantamientos palestinos y los atentados terroristas, así como la ocupación, bloqueos y opresión israelíes. Desde el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023, seguido de la guerra a gran escala de Israel en Gaza, la paz parece más lejana que nunca. Para los palestinos, la división entre la autoridad palestina en Cisjordania y Hamás en Gaza ha paralizado un gobierno que es ampliamente considerado corrupto y desconectado del pueblo. En Israel, el actual ejecutivo, el más nacionalista de su historia, rechaza rotundamente la creación de un Estado palestino. Muchos políticos israelíes abogan por anexionar la Cisjordania ocupada y ampliar aún más los asentamientos que fragmentan el territorio palestino en enclaves aislados. Los asentamientos, que albergan a más de 1,5 millones de israelíes, es solo una de las cuestiones clave que deberían resolverse en cualquier futuro acuerdo. Otras serían Jerusalén y su estatus, los refugiados palestinos y su derecho al retorno, las fronteras definitivas y los acuerdos de seguridad y, por supuesto, el futuro en Gaza, donde la guerra sigue causando estragos.
Dejamos de lado por un momento la guerra, vamos a la economía. Yo pensaba que eran buenas noticias, ya me explicaste que no, para nada. Sí, en principio son buenas noticias, pero bueno, con matices, digamos. El Fondo Monetario Internacional aumentó al 3% su previsión de crecimiento de la economía global para este año, pese a la guerra comercial desatada por Estados Unidos. Sin embargo, la entidad subrayó este martes la necesidad de proteger la independencia de los bancos centrales ante el panorama ambiguo y volátil provocado por la política arancelaria. Según el FMI, la economía mundial crecerá 0,2 puntos porcentuales respecto a las previsiones de abril, pero aún se mantiene por debajo del 3,3% de 2024. La entidad advierte que las tensiones geopolíticas podrían interrumpir las cadenas de suministro globales y encarecer las materias primas. Washington alcanzó acuerdos con Reino Unido, Japón, Indonesia y la Unión Europea. En el caso de Latinoamérica, algunos países buscan diversificar y fortalecer sus lazos comerciales ante la entrada en vigor de los aranceles de Trump este viernes, del 50% para Brasil y el 30% para México. Y analizamos estas previsiones del Fondo Monetario con nuestro compañero Argemino Barro en Nueva York. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Argemino? ¿Significa este repunte de las previsiones de crecimiento que la economía mundial está superando la tormenta arancelaria desatada por Trump o solo atravesamos una tregua temporal? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues es una buena pregunta. Yo creo que la palabra fundamental que todo el mundo tiene en mente desde hace unos meses sigue siendo incertidumbre. Es decir, en abril, en las previsiones de abril, el Fondo Monetario Internacional estimaba que el arancel medio de Estados Unidos iba a ser del 24,4%, con lo cual recortó esa previsión de crecimiento del 3,3% estimado en 2024 al 2,8%. Ahora, el Fondo Monetario Internacional piensa que el arancel, en lugar de ser del 24,4%, será del 17,3%, con lo cual ha mejorado un poquito la previsión hasta ese 3% de crecimiento de la economía global. Pero todavía queda mucho por hacer, mucho por ver. Solo se han firmado 6 acuerdos comerciales de forma preliminar. El único acuerdo firmado en firme a día de hoy es el acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido. Queda mucho por ver, sobre todo el acuerdo que se puede firmar con China, un gran socio comercial estadounidense. Así que todavía hay mucha incertidumbre y habrá que ver si el Fondo Monetario Internacional en el próximo informe tiene razones para mejorar o incluso empeorar su previsión de crecimiento. El FMI advierte que la inflación en Estados Unidos empieza a reflejar el impacto de los aranceles. ¿Podría esta presión de precios frenar aún más el consumo y la inversión en los próximos meses? Podrían. Es importante tener en cuenta que los economistas dicen que el efecto de los aranceles en la economía suele tardar en manifestarse entre 6 y 18 meses, como por ejemplo se vio en 2018, cuando Donald Trump impuso aranceles al acero y al aluminio de China, y los efectos empezaron a notarse un año después. Hay que tener en cuenta también que cuando Donald Trump juró el cargo la última vez, el 20 de enero de este año, el arancel medio de Estados Unidos era del 2,5%. Ahora mismo es del 16,6% y los economistas pues tienen un consenso, dicen este coste de los aranceles se tiene que reflejar de alguna manera. La Casa Blanca afirma que lo pagarán las empresas exportadoras en otros países, llenando las arcas públicas de Estados Unidos, pero diferentes estudios económicos a lo largo de los años afirman que el coste suele ser pasado al consumidor en forma de precios altos. Así que volvemos al origen de la primera pregunta, la palabra incertidumbre. Aún queda mucho por hacer y sin duda estos efectos económicos se van a notar en la economía estadounidense. Veremos hasta qué punto en el medio plazo. Pues muchísimas gracias por este análisis, Argemino Barro. Hasta pronto. A ti, hasta pronto. Tras 2 días de negociaciones en Estocolmo, China y Estados Unidos acordaron este martes que seguirán impulsando la tregua arancelaria que vence el 12 de agosto y que podría ampliarse por otros 90 días. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el representante comercial Jamieson Greer señalaron que la última palabra sobre la extensión de la tregua la tendrá el presidente Donald Trump. De no aprobarla, los aranceles sobre algunos productos chinos podrían dispararse hasta el 85%. En la tregua actual, Washington redujo sus aranceles sobre productos chinos del 145 al 30%, mientras que Pekín bajó los suyos del 125 al 10%. Y nos fijamos ahora en asuntos de América Latina. Leandro. Exactamente, Rosa, muchas gracias. Nos vamos a Colombia, donde este lunes fue un día histórico en lo que a la justicia se refiere.
Una juez penal declaró al expresidente Álvaro Uribe Vélez como culpable de los delitos de soborno y fraude procesal. Uribe se convierte en el primer presidente de este país en ser hallado culpable de un delito y se enfrenta a una pena de entre 4 y 8 años y a una multa en pesos colombianos al equivalente de casi $349.000. Los simpatizantes de Uribe han rechazado el fallo, acusando a la justicia de estar politizada, mientras que para las víctimas se trata de una muestra de autonomía judicial y de que nadie está por encima de la ley. Importante, obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude de soborno en la actuación penal. Por primera vez en la historia de Colombia, un expresidente es hallado culpable en un proceso penal. Durante 10 horas, la jueza Sandra Heredia leyó las consideraciones de este caso. El expresidente Álvaro Uribe fue condenado por idear y promover una estrategia para manipular a la justicia y usar a terceros, provocando que testigos se retractaran de sus declaraciones contra Uribe por sus nexos con los paramilitares. Una de las víctimas de este plan fue el senador Iván Cepeda. El senador y defensor de derechos humanos declaró que el caso de Uribe puede ser un punto de inflexión en la historia de Colombia. En nuestra historia republicana, la justicia había dejado de tener en su esfera a personajes que se consideraban intocables, inmunes. Bueno, hoy ya no lo son. Comenzando por uno de los más poderosos en este siglo, que ha sido el expresidente Álvaro Uribe. El fallo contra uno de los presidentes más populares, poderosos y controvertidos de Colombia aún no es definitivo. El viernes se conocerá el contenido de las más de 1000 páginas, incluido el tiempo de sentencia contra el expresidente Uribe y si pagará su pena en detención domiciliaria. La defensa del expresidente ya anunció que apelará la sentencia. Pero este no es el final de este proceso, sigue la segunda instancia y vamos a demostrar en la apelación que esta decisión que respetamos es equivocada. Es todo lo que tengo para decirles. Muchas gracias. 3 magistrados del Tribunal Superior de Bogotá serán los encargados de evaluar el texto del fallo y determinar si la jueza Heredia respetó las garantías de Uribe y ponderó todas las pruebas. Los togados tienen hasta el 8 de octubre para presentar su decisión final. De no hacerlo antes de esta fecha, el proceso prescribe, lo que equivale a que el fallo de primera instancia pierde su validez. Es hora ya de despedirnos. Hasta aquí llegamos, pero hay mucho más en nuestras redes sociales y eso es gracias a un equipo que trabaja las 24 horas para ustedes, para mantenerlos informados. En nombre de ese equipo me despido. Hasta la próxima edición de DW Noticias.